Muchísimas gracias, Valeria. En primer lugar, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Por supuesto, gracias a la FIGUA y a la Embajada de México en Guatemala, ¿no? por este compartir que nos facilita. Vamos a ver, ya lo adelantaba Valeria, me corresponde presentarles un libro maravilloso publicado a finales del año anterior en Costa Rica, que es este que vemos acá. La revolución en la palabra, subjetividad de historia en la obra literaria de Luis Cardoso y Aragón. Es, desde mi propia perspectiva, un texto muy interesante, muy útil también para conocer una parte de la literatura centroamericana del siglo XX, particularmente un periodo que es sumamente productivo en la poesía y también en las artes plásticas, en las artes escultóricas, que es la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué razón es importantísima la primera mitad del siglo XX para las artes y principalmente para la literatura? Porque en esa época tuvo lugar un movimiento artístico que conocemos como las vanguardias, movimientos artísticos de vanguardia. Dentro de la vanguardia centroamericana, entre los diferentes exponentes, Cardoso y Aragón es imprescindible, ¿no? Es un paradigma para poderla entender. Entonces, en alrededor de 5 capítulos en los cuales José desarrolla sus ideas, nos encontramos una serie de aspectos sumamente interesantes. Por ejemplo, acá, con solamente el título, el subtítulo, Subjetividad e Historia en la obra literaria de Cardoso y Aragón, lo que nos vamos a encontrar es un estudio sobre cómo una subjetividad, es decir, cómo un poeta, que es Luis Cardoso y Aragón, entiende la historia, entiende la literatura para desarrollar un discurso nuevo, es decir, para desarrollar un estilo particular, un estilo muy propio, del cual José les podrá hablar dentro de los minutos, ¿no? Entonces, tenemos aquí 5 capítulos muy interesantes para estudiar cómo es que esos discursos se encuentran, cómo esos discursos se entrelazan, cómo la literatura empieza a entender un poco la historia y también cómo la historia empieza a ser un poco literaria. ¿Por qué razón? Porque la historia, a fin de cuentas, termina siendo para Cardoso y Aragón un discurso, es decir, una forma de describir la realidad, pero desde una perspectiva muy particular, desde la subjetividad de un autor específico, ¿no? Por eso es que José lo podrá explicar dentro de unos minutos, no se puede desligar, y lo explica maravillosamente, no conviene desligar a la literatura, a la historia de sí mismas, ni tampoco conviene, por diferentes razones, desligar a la historia y a la literatura de los contextos en los cuales se llevan a cabo. Quiere decir esto entonces que ambas están, pongámoslo en los siguientes términos, ni una ni otra se pueden hacer en el aire, sino que responde a un momento histórico. Vamos a ver, ¿cuál es el corpus de Cardoso y Aragón que José Francisco explica? ¿Cuáles son los textos de Cardoso y Aragón que José estudia? Son 2 muy concretos. El primero es la autobiografía de Cardoso y Aragón, que se llama El Río. El subtítulo es Novelas de Caballería, y el segundo texto que estudia es un ensayo maravilloso de Cardoso y Aragón, que es Guatemala, las líneas de su mano, ¿no? Por supuesto, yo también recomiendo la lectura
Aquí hay una novedad. Vamos a ver, José y yo somos profesores allá en Costa Rica y lo que más leemos de Cardoso y Alarcón es su poesía. Me imagino que en Guatemala también. Ahora, la gran novedad es que vamos a conocer al Cardoso y Alarcón prosista, ¿no? Al Cardoso y Alarcón que escribe prosa. Y claro, en ellos José Francisco encuentra entonces una revolución estilística, de ahí el nombre, ¿no? El título de la revolución en la palabra. En ambos se encuentra una revolución estilística y cultural por la cual Cardoso y Alarcón entiende a la historia y a la literatura, que era esto que les contaba hace unos minutos, sobre cómo él entiende ambos discursos. Uno de los méritos que yo le encuentro, además de los muchos que ya le he dicho en público y en privado, ¿no? A José, a propósito de su ensayo, uno de los méritos que el estudioso de la literatura, el lector interesado en Cardoso y Alarcón puede encontrar, es que no solamente se estudia el texto los textos de Luis Cardoso y Alarcón. En el segundo capítulo se lleva a cabo un análisis del contexto de la Centroamérica, un análisis sobre la literatura centroamericana de la primera mitad del siglo XX. Dos casos muy concretos. Acaba estudiando en cuestión de unas 30 páginas un autor maravilloso guatemalteco también que se llama Rafael Arevalo Martínez y establece una serie de relaciones, ¿no? con respecto al discurso de Arevalo Martínez. Y un segundo caso muy interesante es el de la vanguardia nicaragüense. Dos poetas en los cuales se concentra son Pablo Antonio Cuadra y José Coronel Ortecho. Ambos imprescindibles para entender cuáles son las características de la vanguardia nicaragüense, ¿no? Entonces, claro, se empieza a establecer un diálogo entre las diferentes manifestaciones de vanguardia. ¿Qué les puedo seguir contando? Bueno, a mí me parece una aproximación novedosa, muy actualizada, académicamente muy rigurosa también, muy precisa, sobre uno de los poetas más importantes de la Centroamérica del siglo XX. ¿Por qué es uno de los más importantes? Bueno, no solo por ser un excelente poeta, un excelente prosista y demás, sino porque Cardoso y Alarcón tuvo una vida particularmente larga, ¿no? Y eso le permitió conocer prácticamente todo el siglo XX, poder entenderlo y también poder manifestar su interpretación personal sobre este siglo en sus textos. ¿Cuál es el interés que puede tener para el analista, por ejemplo, de la literatura? Bueno, que esto permitiría establecer diálogos con otros autores de la misma época, incluso con autores posteriores, en los cuales Cardoso y Alarcón pudo haber tenido alguna influencia, ¿no? O alguna mentoría. Cierro diciéndoles entonces un aspecto que José subrayó en su momento, y es que la historia y la literatura no son esferas inmutables, no son esferas desconectadas entre sí, ni son esferas desconectadas del mundo, sino que son discursos con los cuales los sujetos pueden entender, pueden interpretar y también pueden describir la realidad, ¿no? Por lo tanto, son modos de comprensión de la realidad. Por ello, yo invito a su lectura y a su consulta, porque es un texto que creo puede contribuir muchísimo al conocimiento de las letras centroamericanas. Muchísimas gracias. Yo creo que José también tendrá
algo que plantear. Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias a Gustavo por los comentarios que amablemente les ha extendido, que tienen esa virtud y adelantan de cierta manera un encuentro con el libro. Agradezco pues también de manera muy especial a la editorial que acogió la propuesta. Agradezco el recibimiento y el trato que hemos tenido acá en Filwa. Ha sido bastante ameno y bueno, todas las reuniones, ¿no?, que de cierta manera, los encuentros que de cierta manera pues, van construyendo y van haciendo camino en este transitar de las ideas que a los que nos gustan los libros y las letras pues siempre es saber, es fundamental seguir. ¿Qué puedo decir yo? Lo primero que puedo decir es que el libro ya no es mío, ¿no? El libro ahora es del lector, de ustedes, el libro es de quien lo quiera acoger. Y también quisiera decir que, bueno, agradezco mucho el que me permitan los guatemaltecos ese atrevimiento, ¿no?, de que un tipo hable de uno de sus poetas fundamentales, porque Cardoso y Aragón, y aquí quizá voy a aprovechar ya para entrar un poco en la materia del libro, es un poeta que, voy a decir algo y quizá luego lo voy a aclarar, que es universal en los términos que el mismo Cardoso y Aragón entiende la universalidad. ¿Cómo nació el texto? Aquí tengo unas ideas, pero ahorita quizá las tome. ¿Cómo nació este texto? Este texto nació allá para la idea del texto unos 10 años, cuando yo me encontré por razones académicas, de estudio, de investigación, me encontraron, ¿no?, un profesor de esos mentores que uno siempre va teniendo en la vida, me presentó a Cardoso y Aragón. Y cuando empecé a leerlo, pensé que, por ejemplo, a lo que mencionaba ahora Gustavo, las vanguardias, el periodo de los movimientos históricos de vanguardia en América Latina suele mayoritariamente estudiarse a partir de casos muy paradigmáticos. Argentina, Chile, México. Y claro, ¿hay vanguardia centroamericana? Por supuesto que la hay, pero también tiende a estudiarse a partir de un caso paradigmático, que es, bueno, Guatemala también, pero la vanguardia nicaragüense. ¿Por qué? Porque la vanguardia nicaragüense, ojo, aunque tardía, ya verán ustedes por qué tardía, la vanguardia nicaragüense o empieza a hablarse un poco de la vanguardia nicaragüense a partir de 1930. Pero ahí es donde yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa con un poeta como Luis Cardoso y Aragón, que en 1923 ya tiene publicado en París un volumen que se llama Luna Park, de poemas, pequeñito, pero es un poemario fundamental para entender la figura, la estética y el compromiso de Luis Cardoso y Aragón a lo largo de todo el siglo XX? Y además, porque de cierta manera la vanguardia centroamericana, ya lo decía un poco Gustavo en sus comentarios, tiene tintes que son muy particulares, tiene tintes que son muy específicos si comparamos con esas otras vanguardias más cosmopolitas, aunque la de Cardoso y Aragón también lo es, del subcontinente. La vanguardia nicaragüense tiene una particularidad, y es que pretende romper, pretende llevar esa cultura, ¿no?, pero a partir del tratamiento de asuntos que están muy relacionados a principios del siglo XX con esa noción de lo nicaragüense, de lo vernáculo, de lo
Cristo proyectado en el plano literario hispanoamericano puede verse hasta con tintes de contradicción. Pero bueno, ¿por qué Luis Cardoso y Aragón? Y aquí me voy a tener un poco más a las ideas que quería prepararles. Porque es para mí uno de los primeros autores de la vanguardia centroamericana. Es un autor temprano, una parte. Bueno, que por ahí también se dice un poco, los chismes siempre son buenos, ¿no? Que Cardoso y Aragón escribió poemas modernistas que él mismo destruyó. Y esto ya es sintomático, porque Cardoso y Aragón va a tener un estilo de vida, va a tener una serie de viajes que de cierta manera lo van a ir poniendo en contacto con movimientos y estéticas culturales que a la postre lo que van a dar es un tipo de arte muy particular. Y ahorita me voy a permitir más adelante decirles dónde está para mí esa particularidad de la propuesta cardosiana. Y digámoslo así, para referirme un poco a una parte que es bastante pequeño, pero es un poemario también ya bastante sintomático, ya empieza, digámoslo así, a anunciar esos aspectos cosmopolitas que van a regir su obra, pero es un cosmopolitismo muy particular. Estoy acentuando mucho esto de lo particular, porque ya verán ustedes cuando lleguen por ahí. Ya adelantaba este poemario ese cosmopolitismo heredado de la modernidad occidental. Trataba las ideas de progreso material, de la comunicación, incluso de la interacción entre culturas, de un ciudadano, y aquí sí lo señalo bastante bien, de un ciudadano del mundo, y ya desde el principio del siglo XX. ¿Por qué ciudadano del mundo? Hay una manera que no es dicotómica y que es profundamente de un sincretismo profundo, desde el cual Cardoso y Aragón entiende la idea de nacionalidad. El que haya leído su autobiografía, que no es menor, son casi 1000 páginas, o pasan 1000 páginas, 900 páginas exactamente, se dará cuenta, hay una sección de esa autobiografía que se llama ¿Quién es ser guatemalteco? Y en esa sección de ¿qué es ser guatemalteco? Cardoso y Aragón cierra con una frase que a mí nunca se me va a olvidar, y es, voy a parafrasear, por eso digo que soy ciudadano de la Vía Láctea. Hay una integración, hay una subjetividad que trata de integrar todo aquello que desde una concepción meramente occidental a veces tiende a separarse por contradictorio. Y aquí hay un concepto nuevo porque asume esa contradicción, luego voy a hablar un poco más de eso, asume esa contradicción como parte integral, como parte, digámoslo así, de la ontología de ese ser, de ese sujeto. Y claro, ya no podemos hablar, o ya no podríamos, Cardoso y Aragón permite decirle a la crítica latinoamericana, no pasemos rápido por el periodo de la vanguardia centroamericana. Hay propuestas muy particulares, hay propuestas bastante específicas. Hay un concepto clave, porque Cardoso y Aragón, aparte de esto que ya he señalado, constituye un reto para el lector y constituye un reto para la crítica. Porque de cierta manera presenta textos que, como diría Cristeva también, impugnan las formas, las textualidades o las formas tradicionales de los textos. Gustavo lo adelantaba un poco a propósito de Guatemala, la línea de su mano. Un texto de 1955 que, si lo comparamos también con su otro ensayo, que es la Revolución Guatemalteca, es un texto sumamente distinto. Es un texto que tiene secciones profundamente
del Río, novela de caballería, ni qué decir. Es un texto que desde su primera línea de entrada cuestiona los cánones tradicionales de la historia y del juego mismo de la literatura. No podemos entender, no podría entenderse a Cardosa y Aragón desde un concepto tradicional o profesional decimonónico de la historia. Eso es lo que yo trato. Hay un discurso, hay una mezcla, hay un contacto entre saberes que se hace a través de una subjetividad y que produce, que valga la redundancia, un producto cultural muy complejo, muy particular, que se va a separar de lo que de cierta manera estamos acostumbrados a percibir. Y ese texto, bueno, es para decirlo un poco más redondeado conceptualmente, son textos límite. Podemos hablar, por ejemplo, de Maelstrom, un texto de 1926, de Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo también. Son textos que, y hay un libro que también debo decirlo, que es fundamental, que estudia el problema del género de Cardosa y Aragón, que es también un referente costarricense bastante importante, que es Francisco Rodríguez. Y él habla del río, del género en el río. Entonces, hay también aquí un reto particular para él. Precisamente esa combinación entre una forma textual que demanda ciertas habilidades para tratar de dimensionarla, para tratar de explicarla, para tratar de darle sentido, y la relación con la historia, que ese es el otro elemento fundamental en Cardosa y Aragón. Cardosa y Aragón vive bastante parte de su vida en el exilio, incluso intenta volver para la revolución, pero tiene que volver a salir. Por eso tiene tanta relación, por ejemplo, con el movimiento de los contemporáneos en México. Hay grupos también, hay estudios que Carlos Navarrete estudia la relación de Cardosa y Aragón con el grupo Sacreti, ¿verdad? Es decir, es un intelectual muy completo, es un intelectual que, a pesar también de que mucho tiempo vive en el exilio, es capaz, vamos a ver, de presentar una sensibilidad para interpretar esta realidad guatemalteca y hasta centroamericana de manera muy particular. De tal manera que esa forma textual y su propio contexto se mezclan para producir una literatura vanguardista de corte único. ¿Qué es lo que hace, digámoslo así, Cardosa y Aragón? Para mí, en el corpus que manejo en el libro, también, Gustavo lo señaló muy bien, mayoritariamente hablo del ensayo de Guatemala, la de su mano, de la autobiografía, y de vez en cuando hago alusión a algunos poemas, ¿verdad? Pero utiliza toda esta visión, esta forma de narrar, de hacer un poema, de explicar, para reconstruir, esto también es importante, acontecimientos históricos dentro del cual el componente subjetivo adquiere una importancia relevante. ¿Por qué? Porque esa subjetividad histórica no es memoria, ahorita voy a eso, es histórica, constituye la fuente
significa el nacimiento. Cardosa, el nacimiento para él, el nacimiento para Cardosa, que dice así en la autobiografía, es una anomalía de la muerte. Lo mismo un poco, no sé si ustedes lo recordarán, lo han leído, la metáfora inicial de Guatemala, la línea de su mano, que es la boca de polen. Y es como la patria, ese espacio que nutre a un sujeto, ¿verdad?, que necesita de ella, a un individuo. Un poco así comienza, porque Cardosa de Aragón comienza también, digamos, a escribir ese texto a su regreso, ¿no?, en ese periodo de los 10 años de democracia. En algún momento, cuando planteaba el libro, surgió una duda. Bueno, fue realmente una pregunta de quienes leían y nos iban viendo, ¿no? Y es, ¿por qué historia y no memoria? ¿Por qué no hay, o por qué no lo titulé, por ejemplo, subjetividad y memoria en Luis Carlos Ayala? Porque frente a la alta referencialidad que se le exige a la memoria, la historia es entendida como un discurso que no refiere directamente a un pasado histórico real, stricto sensu. La historia no va a referir a ese pasado histórico real, tal cual lo entendíamos en el siglo XIX. Es decir, en la historia cabe la construcción, la selección, la invención, y ojo esto, en tanto posibilidad reinterpretativa o reordenada. Es decir, la historia desde esa perspectiva me permite, o permite al escritor, permite a la subjetividad construir un sentido otro que se va a amalgamar con los intereses coyunturales de un momento y de un tiempo particular. La memoria no. Claro que hay, digámoslo así, flashes de memoria en Cardosa de Aragón, porque él atiende algunos de esos aspectos que se consideran vitales para la historia de Guatemala. Pero esa relación con una historia ficcionalizada, con una historia distinta, le permite crear, le permite inventar. ¿Y quién dice que la invención es irreal? No hay nada más serio que el juego. Nuestra realidad está tejida, está sostenida. Muchas veces el pacto que como conciudadanos tenemos está lleno de ficciones. El pacto con el Estado es un pacto lleno de ficciones. A pesar de que la memoria es la fuente de donde se enlistan los hechos reelaborados por Luis Cardosa de Aragón, la historia es la que le permite los juegos discursivos, procesos metafóricos profundos que ya adelantaba, esa noción de lo impropio. Incluso es interesante cuando él empieza a hablar de sueños, empieza a hablar de juegos de la memoria, del pensamiento, y después le mete un apartado donde hace referencia directa a Estrada Cabrera. Entonces va como en esa montaña rusa manejando muy bien el discurso. La historia permite mediante, y aquí una de las fuentes, digamos, que es fundamental para este texto, es Hayden White, que propone, incluso Hayden White tiene un libro que se llama Texto histórico como artefacto literario. Vean ustedes, qué interesante. El texto
también es uno de los movimientos históricos de vanguardia más institucionalizados en Centroamérica. Pero bueno, él lo hace, ¿verdad? Y lo hace como una vanguardia que no reniega de los principios estéticos de estos movimientos, digamos, de principios de siglo. Él es consciente de ese cosmopolitismo que empieza a girar alrededor del artista. No reniega de él, no presenta una copia, pero sin embargo lo incorpora y propone un asunto distinto. ¿Por qué? Porque desde este panorama, Cardoso y Aragón logra dar un sentido distinto a asuntos universales para el individuo. Habla del nacimiento, de la muerte, del amor, del exilio. Otra pregunta: ¿cómo es entonces? Voy a señalar algunos aspectos rápidos de cómo es la vanguardia cardosiana respecto de otras de la vida. Yo creo que tiene continuidades, pero también rupturas. De esas continuidades, tres. Es un discurso rupturista, porque yo creo que todo vanguardista creía que tenía que romper, tenía que establecer, tenía que cortar un poco ese ombligo, ¿no?, que traíamos heredado de ser las vanguardias también son profundamente hay influencia de movimientos estéticos europeos. En Cardoso y Aragón, el surrealismo, en textos como la Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo, incluso Malmström, están presentes. Pero tiene esa conciencia rupturista que se aleja del realismo y del esteticismo modernista. Asume también, creo que esto es fundamental, la ciudad como un locus de enunciación, como un espacio cosmopolita, pero ojo, no es un cosmopolitismo tradicional, es un cosmopolitismo para, o que sirve como referente para significar Guatemala. Y claro que hay una sujeción de la conciencia individual y subjetiva. En las vanguardias ya hay una, que había comenzado el modernismo también, ¿no? Pero hay una conciencia más clara del papel que tiene el artista para apropiarse de ese mundo que quiere construir, que quiere representar. Recordemos en este momento todos los documentos que existen sobre manifiestos vanguardistas en América Latina. Hay una colección importante que explicaría mucho. ¿Cuáles son esas rupturas que establece Cardoso y Aragón? Cardoso y Aragón, a partir de este afán vanguardista que tiene, rompe con la noción de un nacionalismo tradicional, lo que les decía que me adelantaba ahora, y asume una visión heterogénea de las formas del conocimiento y la cultura. Es decir, somos quienes somos en tanto validamos nuestra diferencia frente a otro signo, frente a otro sintagma cultural. Así entiende Cardoso y Aragón lo universal. Cómo lo guatemalteco, cómo lo latinoamericano dialoga, se vuelve una forma sincrética, cuando tiene que oponerse. Acuérdense que los sentidos solo tienen esos sentidos por su valor de oposición, cuando tienen que oponerse a otros signos, en otro momento y en otro espacio. Reescribe a manera de canto, y en Cardoso y Aragón hay pasajes en ese ensayo del 55 que es, de cierta manera, estamos releyendo a la antigüedad. Es también la antigüedad, ¿no? Porque canta a la patria desde una nostalgia muy profunda, ambos son exiliados, tanto la antigua, la expulsión de los jesuitas, como el mismo Cardoso. El pasado de su cultura, su historia, su política, y exalta su presente. Hay un profundo sentimiento de esperanza en Guatemala, la línea de su mano. Está escrita desde un profundo sentimiento de esperanza. Mantiene el diálogo, y esto es para mí fundamental. Esto es lo que hace de Cardoso y Aragón a Cardoso y Aragón. Cardoso y Aragón es un poeta que mantiene un diálogo entre su compromiso político ideológico y su compromiso estético formal. Su literatura no es un panfleto.
Su literatura siempre está preocupada, siempre va a mostrar altos índices de la calidad estética. Calidad estética que por lo demás suele a veces malentenderse. Porque yo aquí, no sé la incidencia, pero yo tuve una experiencia en algún momento en que este libro se escribía. Y fue que alguien llegó y me dijo, es que este autor no dice nada. Al leer una parte de la autobiografía. Lo claro que dice, lo que pasa es que lo dice muy distinto a como estamos acostumbrados, incluso en América Latina, a entender eso. Hay juegos muy profundos. Y creo que esa es la principal virtud, ese diálogo que hay entre una vanguardia política, que también era de difícil encasillamiento, y una vanguardia estética. Hay una ética, bueno, aquí lo digo, ¿no? Hay una ética estética y política que no riñen entre sí. De esto da ejemplo los múltiples compromisos en revistas y publicaciones periódicas. El gran proyecto de revista de Guatemala, que también asume en el momento en que escribía estos ensayos, también la revolución de con su relación, les decía antes, con el grupo Sagenti. Me voy a permitir, termino la bibliografía. Me voy a permitir mencionar tres aspectos que para mí es fundamental, que son fundamentales en la obra de Luis Cardoso de Aragón. La idea del sujeto, dice Cardoso. El sujeto latinoamericano es, palabras de Cardoso, una vértebra que articula dos mundos. Cardoso de Aragón, para mí, es, y será un asunto que podremos discutir después, ahorita, en el lado del pasillo, es el José María Arguedas centroamericano. Es el gran transculturador centroamericano. Además de ello, ¿por qué? Bueno, porque en Cardoso de Aragón el mundo de los pueblos originarios está entendido no desde una visión arqueológica, está entendido como un sustrato vivo que está ahí presente. Y por supuesto que además de ello, bueno, aquí yo hablo un poco para utilizar un concepto de la teoría descolonial, que hay una propuesta de la ecología de saberes. Y ese concepto de la ecología de saberes me ayuda para entender ese concepto, esa propuesta de lo universal en Cardoso de Aragón desde ese fin integrador. Sí, contradictorio, pero es que la contradicción es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra razón de ser, es parte de nosotros como sujetos históricos. Hoy decimos algo y mañana no te decimos. Díganme si no es así en los últimos 25 años de este primer milenio. Entonces, esa idea universal más o contrario a entenderse como una separación, que es esa idea de lo universal, de lo único válido, de el referente, Cardoso de Aragón lo entiende desde una posibilidad de integración de lo pluriversal. Ya no es el referente, ahora es un referente. Ya no es la historia, ahora es una historia. Y de esto es consciente en las 900 páginas de su autobiografía. En las 400, casi 500, en la edición que leí, de su ensayo. Esto, si me permiten una conclusión, se une en el texto, en la obra de Luis Cardoso de Aragón, historia y literatura en una sola palabra, discurso, el cual es emitido por una subjetividad que recuenta, reconstruye, resignifica los grandes relatos de una sociedad contemporánea acostumbrada a rechazar lo diferente y lo contradictorio como elementos constitutivos de su
que no subordina el compromiso estético con el moral y el ético. De ahí su vanguardia, su originalidad, su discurso. Yo los invito, les agradezco profundamente el interés que han tenido en el texto. Repito, es un atrevimiento, creo que mío, era hablar de Cardosa en Guatemala, pero agradezco que me hayan permitido hacerlo y espero que el texto resulta los efectos que tiene. Yo disfruté a este nivel. Muchas gracias. Agradecemos mucho entonces su presencia en esta presentación y por supuesto invitamos a la lectura de la subjetividad de la historia en la obra literaria de Luis Cardoso y Aragón, que estará disponible en el stand de la Universidad, de la editorial Universidad Nacional de Costa Rica. Muchísimas gracias por su presencia y ojalá podamos compartir más adelante lo que nos queda del film. Bueno, sí, gracias, José. Un aviso más. El texto se puede encontrar también posterior a la Filgua en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está en la zona 1 de la ciudad de